Señor Dios del cielo, bendito y alabado seas por siempre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú permites en nuestras vidas. En la palabra dice que debemos orar sin cesar y dar gracias, Señor, por todo. Aún aquellas cosas que no entendemos, Padre, darte gracias por ellas. Por todo, Señor, por todo. Sabemos que tú tienes un plan perfecto, Padre. Que el único problema de la ecuación de haberse hecho de otra manera para nuestra salvación hubiera sido el hombre mismo. Y tú pusiste en lugar del hombre a tu propio Hijo para que así fuese perfecta tu ecuación de la salvación. Ayúdanos, Padre, ahora a nosotros ver en estos versículos acerca de tu palabra, pues, vernos retratados quizás a nosotros mismos y ver qué tú quieres decirnos. Darte gracias también por esa enseñanza y ponerla por obra en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Nuestra enseñanza de hoy va a estar en Hechos capítulo 12. Solamente voy a leer 2 versículos, o sea que no tienen por qué buscarlo. Y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. He titulado esto: ¿qué esperar de Dios en la aflicción? En estos 2 versículos ustedes acaban de ver: muerto Jacobo, uno de los 12, encarcelado Pedro, otro de los 12. Recordemos que hasta ese momento la iglesia había tenido un periodo de mucho éxito. Y me refiero a muchos éxitos porque habían habido grandes números de personas que se convirtieron a Cristo. A partir del día de Pentecostés, la Biblia nos relata los miles de hombres que se convirtieron a la fe de Jesucristo. Y también vemos cómo un poco más adelante se inicia con los gentiles también, la propagación del evangelio, con el centurión Cornelio y con su familia. A partir de estos hechos, la predicación a gentiles y a judíos realmente fue algo que se propagó rápidamente, primero en Judea y más tarde en Antioquía y Asia Menor, por la conversión principalmente de Pablo de Tarso y sus viajes misioneros. Pero en el capítulo 12 de Hechos, con la muerte de Jacobo, la situación ha tomado un giro diferente. Ciertamente, Jacobo no era el primer creyente que era muerto violentamente por profesar la fe de Cristo, como le llamamos el primer mártir. No, nosotros reconocemos a Esteban y desconocemos, pero casi seguro, habrían otros más. En Hechos 7:58, leemos cómo Esteban, el santo, fue martirizado tiempo antes y que de seguro, como ya les dije, otros lo fueron. Pero la muerte de Jacobo de alguna manera parece terminar la idea de que los 12 apóstoles disfrutaban de cierta protección divina y especial. Y esto se pudo haber pensado de Jacobo y de los demás apóstoles sobre de que tuviesen tal protección divina, debido a que, bueno, pues bien, Jacobo era uno de las tres personas, vamos a llamarle así, que estaban en ese círculo interno, cerrado, conjuntamente a Cristo. ¿Quién eran los otros 2? Pues Pedro y Juan. Ese era el círculo más interno e interior. Juan, llamado el discípulo amado, era su hermano.
junto con Pedro, los tres inclusive presenciaron la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte. Un hecho de esta magnitud no le fue dado a los demás verlo, pero a ellos tres sí. Hubieron milagros que estos veían y conversaciones con el Señor que los demás no estuvieron presentes. Y a pesar de todo esto, Jacobo es muerto a espada, vilmente asesinado. Si nos ponemos a verlo así, wow, Jacobo murió sin mayores. Todo lo que dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No hay nada más, no lo busquen. No van a encontrar más citas bíblicas que hablen acerca de la muerte de Jacobo. Murió sin mayores, sin ningún tipo de espectacularidad, sin un impresionante discurso, como fue el caso de cuando murió Esteban. Esteban se pronunció que eso es digno de leer con toda la historia del pueblo judío y el Señor. Las Escrituras no nos aportan mayores detalles de este hecho, solo dice que el rey Herodes lo mató a espada. Este era Herodes Agripa, no el mismo Herodes aquel, no, el nieto de Herodes el Grande, que gobernó cuando la época del nacimiento de Cristo, y también era sobrino de Herodes Antipas. Todos, los tres eran Herodes, que participó en el juicio de Jesucristo. Fue este quien dice la Biblia entonces que lo mató a espada. Matar a espada en esa época era una expresión también que se utilizaba para decir que fue decapitado. A partir de ese momento nosotros vemos entonces cómo se inician las persecuciones, encarcelamientos y martirios a aquellos que eran discípulos o apóstoles también de Cristo. La iglesia entra en lo que se pudiera llamar un nuevo ciclo. Este evento lo marca, ¿el qué? La muerte de Jacobo, que aunque no dejó ningún testimonio o enseñanza, creo que no, porque no la veo, ¿verdad? Pareciera no tener propósito, pero sabemos que todo lo que aparece en las Escrituras está allí con un propósito, no está de balde. Por eso, veamos qué podemos aprender de lo que pasó aquí, para saber también qué podemos esperar, como dice el título, esperar de Dios en la aflicción. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta antes de seguir esto es que Jesús no nos prometió ninguna protección especial por seguirle. Aún más, ni a los suyos, ni sus familiares, ni sus más cercanos discípulos y allegados, sino todo lo contrario. Jesús les advirtió que estuviesen preparados porque serían perseguidos, encarcelados injustamente y muertos a causa de él, del Evangelio. Dice la palabra en Mateo 10, verso 16, dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quién enviaba? Jesús. No, te mando como un soldado apertrechado, montado en un tanque de guerra. No, te mando como una oveja, manso, pero en medio de lobos feroces, rapaces. En el 17 le dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Cuídense, pero eso es lo que estaba destinado ya, lo que estaba previsto por el mismo Señor, y se los dice. Un verso más adelante le dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Miren la razón, por causa de mí, pero inmediatamente de la razón o la causa le va a dar el efecto, y dice: para testimonio a ellos y a los gentiles. Ustedes van a ir a esos sitios, ustedes van a padecer, ustedes van a sufrir encarcelamiento y hasta muerte, para que me sean testimonio. Y se lo está diciendo a ellos. ¿A quiénes? A sus discípulos, a sus apóstoles.
Acaba el verso 22 diciendo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Para seguir apoyando esta idea que estoy enmarcando aquí, podemos tomar y recordarnos que en Marcos 10:35, Jacobo, el que aquí mencionamos su muerte, y su hermano Juan, vienen a Jesús y le pide que les conceda que en su gloria se sentaran uno a su izquierda y uno a su derecha. ¿Se acuerdan? Eso es como diciendo las dos personas más importantes, mi brazo derecho y mi brazo izquierdo, serían ellos. Y Jesús, ¿saben qué le contestó? Primero les llama la atención, le dice, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ciertamente ni Juan ni Jacobo estaban entendiendo lo que ellos le habían pedido al Señor en ese momento. Y replicaron seguido y le dijeron, sí, sí podemos. Entonces Jesús vuelve y les dice, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautizo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Saben lo que le presagió? ¿Saben lo que le está a él? Desde ya le está informando que les acontecería. Que iban a padecer. Que iban a morir por causa del evangelio en todo caso. El caso de Jacobo. Por lo que la muerte de Jacobo fue solamente el inicio de aquello que Jesús le había dicho a estos dos hermanos. Aunque sabemos que Juan no murió ejecutado, pero fue fuertemente martirizado, inclusive vertieron sobre él aceite hirviendo, imagínense. Lo primero que podemos observar de la muerte de Jacobo y de los versículos que acabamos de leer es que un creyente no tiene garantías de ninguna otra cosa que no sea de la salvación y la vida eterna. Punto. ¿Qué otra garantía tenemos? El problema es que muchas personas han recibido una enseñanza errada, han tomado atribuciones que no corresponden. Han idealizado, imaginado un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y tienen problemas entonces para aceptar situaciones cuando les llega la aflicción y la prueba. En el caso de la nación de Israel, tenían promesas de paz, promesas de prosperidad, de larga vida. Sí cumplía las condiciones, que era obedecer la ley de Dios. En Deuteronomio podemos encontrar eso, que le dice, y si siguieras y vivieras por estas cosas, son promesas de su ganado, de su familia, de la longevidad, de la tierra, de sus cosechas. A nosotros, no. En esos momentos, al pueblo de Israel, a su nación, la que escogió de entre todas las naciones del mundo. Dios les prometió bienestar nacional y personal a través del cumplimiento de su ley, como podemos leer en muchísimas y diversas citas bíblicas. Y sin otro ánimo de ser más que veraz, hay que afirmar que ese pacto que hizo Dios con su pueblo, lo hizo solamente con ellos y no con el resto de las naciones. El Salvador sí se le ofrece a todas las naciones, pero la tierra y otras tantas cosas son promesas muy particulares y algunas de ellas todavía hoy están vigentes para la nación de Israel. Sí cumplían su ley, pero esta ley no menciona el destino eterno del alma. No es que no se creyera en la vida después de la muerte, sino que no es explícita en lo absoluto acerca de esto. Pero en el caso nuestro, la iglesia, nosotros, los creyentes de hoy, tenemos que reconocer que primero la iglesia no es su pueblo. ¿Qué es? La esposa.
¿Qué más? Su cuerpo. Es mucho más importante todavía. Que no está bajo la ley de Dios que le fue dada a Israel, por lo cual no estamos sujetos a obedecerle como forma para recibir bienestar personal, particular, nacional. Eso no nos corresponde a nosotros. Y Pablo es muy explícito en Gálatas. La iglesia tiene una posición mucho más cómoda, privilegiada y gloriosa que el mismo pueblo de Israel. Ya que aunque no estamos obligados a la ley, como ya dije, y no recibimos bienestar personal o nacional por medio de ella, pero sí tenemos garantías de vida eterna. En el Deuteronomio ustedes no las encuentran. Pero desde que Jesucristo vino, sí las encontramos. Por lo que entonces no tenemos que cumplir o pasar por ritos y ceremonias durante toda nuestra vida. Solo tenemos que creer y Dios hará en nosotros. Nos perfeccionará para que demos buenos frutos y al morir iremos a morar con Él por toda la eternidad. Todo esto dicho anteriormente suena bonito, excepto por un pequeño detalle. Que en ningún momento ni en ningún lugar se nos garantiza bienestar personal del creyente o se nos dice que no padeceremos aflicción ni sufriremos. Y ahondando más en el tema, hay principios generales que funcionan, claro, que tienen que ver con prosperidad y con paz, pero no hay garantías ni fórmulas que nos libren de las aflicciones. No las hay. Y por favor, si alguno la encuentra, avísemelo. Por lo que no hay seguridad de que no vamos a sufrir enfermedad, cáncer, accidentes, injusticias, abusos, torturas, incluso ejecución, como en el caso de Jacobo y de todos los mártires en la fe, que no fue en vano que murieron. Las escrituras mismas no disfrazan nada, muy por el contrario. Hay advertencias, como ya les dije, de que sufriremos aflicciones en el mundo, como ya leímos, de que seríamos despreciados, inclusive por nuestros propios familiares, calumniados, perseguidos y hasta ejecutados. Cojan el periódico, abran las noticias, en todos los países diferentes, no aquí cercanos, hasta aquí. Y lo estamos viendo, está ocurriendo en diversas partes del mundo y a diversos niveles. Estamos siendo rechazados por nuestra predicación. Pero hay países que están siendo perseguidos, torturados y muertos por el Evangelio. El problema con esta falta de comprensión por parte de algunos, o ciertamente de muchos, es que tienen falsa concepción de quién es Dios y de cuál se supone que es nuestra relación con Él. ¿Saben cuál es nuestra relación con Dios? Somos siervos y Él es Dios soberano. Y ahí radica quizá la mayor parte del problema. Porque no podemos distinguir con claridad nuestra posición frente a Dios. Y nos hacemos entonces falsas perspectivas. Y esto es fundamental. El lugar donde nosotros colocamos a Dios y donde nos colocamos es importantísimo. Porque eso va a dictaminar nuestra verdadera relación con Él. Dios a mi lado, Dios enfrente, Dios abajo, Dios arriba. ¿Dónde tú lo colocas? Y eso es solamente un simbolismo. Y esto es a tal grado, las personas confundidas, que hay quienes piensan que es posible doblarle el brazo a Dios por medio de promesas, ritos, oraciones repetitivas al Espíritu Santo. Y reza 50 veces esto y vas a ver cómo Dios le cumple sus deseos. Eso está en los periódicos, ustedes no lo han leído. Eso se lee y se lo mandan a uno
por email masivo y Instagram y esas cosas. En otros casos, adoptamos promesas entonces que no nos han sido dadas a nosotros, a los creyentes de la Iglesia de Cristo, sino a Israel o a ciertos personajes bíblicos en otros tiempos. Vuelvo y digo, creando una falsa percepción de seguridad. Entonces el creyente cree que sí, que puede estar seguro en este mundo. Ejemplo, el mismo carcelero de Filipo, esa expresión, tú y tu casa, tú y tu familia, se nos ha dado a todos. Entonces, quizás es que no fue para todos. Que porque yo soy creyente, toda mi familia ya es salva y es creyente. Ojalá así fuera. Eso fue en ese momento a esa persona. Todo esto entonces, producto de una equivocada percepción de Dios, estas lagunas y dudas por desconocimiento del santo carácter de Dios y su legado escrito, que son las Escrituras, la Biblia, lo aprovechan los comerciantes del Evangelio, sazonando sus prédicas con mensajes de éxito, positivistas, producen una falsa seguridad, llenos de prosperidad y endulzando, como dicen, endulzándole la píldora a uno, las cuales todas estas prédicas que hacen parecen tener un placer momentáneo, pero al igual son aditivas y más aún, no alimentan, no hacen crecer y a su vez hacen muchísimo daño por ser falsas y engañosas, manipuladoras de la palabra de Dios. Lamentablemente estamos expuestos, como ya habíamos dicho, a los accidentes, a las enfermedades, a la criminalidad y otras muchas situaciones perjudiciales que no dependen de nuestra fe. ¿Cuántos cristianos no son asaltados? ¿Cuántos cristianos no sufren accidentes? Por ejemplo, cuando se hundió el Titanic, por decir algo histórico, supongo que habían creyentes a bordo que se ahogaron. Cuando cae un avión, pues miren, hay justos y hay impíos a la vez, y todos reciben la misma suerte, pero destinos eternos diferentes. Cuando se cae un avión, se mataron todos, justos y pecadores, impíos y santos, apartados para Dios. Todos corrieron la misma suerte, pero su destino final es completamente diferente. Y ¿saben algo? Y con todo esto, nunca cuestionemos a Dios. ¿Y por qué, Señor? No lo hagamos. Para el de vista corta, el que condiciona su fe a un falso triunfalismo terrenal privado, esto no le suena bien y prefieren el evangelio de la prosperidad u otro que le ofrezca bienestar físico o económico en esta vida y ahora. Pero Dios no está sujeto a nada ni a nadie y su propósito se cumple en cada uno de nosotros siempre sí o sí. Por lo que te voy a recordar, hermano, si eres un verdadero creyente, no te molestes con Dios. Eso no cambiarán las cosas a tu favor, solo las podrías empeorar, demostrando con ello que no aceptas los propósitos y la soberanía de Dios. Si tienes a Dios en el sitial correcto en tu vida, tendrás el consuelo del Dios de todo consuelo durante tu adversidad. Escuchen. Si Dios es lo primero y tu todo, tendrás paz en la adversidad. Paz como no la ofrece el mundo y que sobrepasa todo entendimiento. Si Dios es tu Señor y soberano, entonces vivirás confiado, con esperanza de la vida eterna, así como todas y cada una de sus promesas, aún en medio de la adversidad. Y aún conociendo estas cosas, de todos modos, vendrán las aflicciones y la muerte. La causa de la muerte no está condicionada a nuestra fe ni al comportamiento de la persona.
Es tan solo la decisión de un Dios soberano ejerciendo su incuestionable voluntad. Pero nos encanta discutir con Dios. Tengamos presente, aún en medio de nuestra peor agonía, que el objetivo importante será el que se cumpla el propósito de Dios y que el destino final siempre será el destino eterno del creyente. Dios tiene mejores planes para ti, para mí, que los que tú y yo podemos tener para nosotros mismos. En el caso de nuestra cita de hoy, nos preguntamos entonces, hermano Pepe, ¿cuál fue el propósito? El que no haya habido un discurso, una oración o una acción que nos dé testimonio a nosotros, no quiere decir que no lo hubo para otros en el momento en que ocurrió. No dice nada más. Y murió a espada y punto. Ya. Pero ¿y todas las personas que supieron que un hombre santo había muerto y la manera en que había muerto y por la fe de que había muerto? ¿Ustedes creen que no fueron conmovidos a arrepentimiento? Muy probablemente que sí. Muy probablemente que sí. Hay eventos en la Biblia que no significaron nada para los que los vivieron, ni tampoco para aquellos que lo escribieron, pero hasta hoy son de gran enseñanza para todos nosotros. Por lo que algo que podemos esperar de estar en medio de la aflicción es que somos testigos de Cristo frente a los demás en nuestras adversidades. Los demás nos ven, los demás aprenden, aunque nosotros creamos que no. El cómo tú enfrentas estas cosas con la fe con que tú lo haces, va a ser testimonio a otros. No sabemos, como le dije ahorita, el impacto que hubo en los testigos de la muerte de Jacobo. No lo sabemos. A lo largo de la historia, muchas conversiones vinieron a ser para los cristianos fuente de inspiración para cambiar, para mejorar. Personas pecadores cambiaron. ¿Por qué? Porque vieron cómo estas personas se manejaron en prisión, en medio de tortura y en muerte. A veces lo que nos pasa en la vida no es muy significativo para nosotros mismos. A veces es solo parte de un proceso en nuestras vidas, pero también suele ser, en otros muchos casos, una lección para los que nos están viendo o se enteran luego de cuál fue nuestra actitud. De seguro que la muerte de Jacobo no tuvo efecto positivo en el momento, solo que no llegó a nosotros, porque no era para nosotros, pero tuvo un efecto para los que estaban ahí. No pensemos que no lo tuvo. La muerte de los cristianos perseguidos no solo tiene consecuencias en sus vidas, es un testimonio para muchos que llegaron y otros muchos que llegarán a la fe por lo que vieron o supieron de esas aparentes desgracias. Recordemos ante todo que Dios es soberano y poderoso. Sus propósitos se cumplen. Así como Dios permitió la muerte de Jacobo, Dios mismo rescató con gran milagro a Pedro. Seguramente porque Dios tenía planes inconclusos todavía con Pedro, porque unos años muy cortos después a Pedro le toca una muerte más lenta y dolorosa que la que le tocó a Jacobo. Pero ambas muertas con un mismo final, una eternidad en el paraíso junto con Dios. Se la voy a poner todavía más complicada. ¿Se acuerdan el pasaje aquel del hombre ciego de nacimiento que va Jesús caminando con sus discípulos? Aquel que Jesús sanó y que fue expulsado por los sacerdotes y las autoridades del templo. Pues miren, este hombre pasó ciego, su infancia, porque nació ciego, su niñez, su adolescencia y gran parte de su juventud, porque ya era un hombre. Para el único propósito de servir de instrumento de la gloria de Dios,
tal como el mismo Señor Jesucristo lo confirma al responderle a sus discípulos acerca de la causa de la ceguera de ese hombre. En Juan 9:3 respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese hombre nació ciego, planeado desde antes de la eternidad misma para que el Señor le devolviera la vista en ese instante. ¿Se acuerdan? Los profetas podían hacer muchas cosas, pero no devolverle la vista a un ciego. Eso solamente eran cosas, señales que era el Mesías esperado quien podía hacerlo. Y te voy a decir, si tú piensas, wow, todo lo que este hombre, para ese momento, si esto te produce escozor o molestia alguna, es que aún no conoces debidamente a Dios. Mientras no entendamos que esta vida es corta y que lo importante no es la vida misma, sino la eternidad con nuestro Señor, no viviremos correctamente la vida. Que todo debe de ser para la gloria de Dios, como dice las Escrituras. Por tanto, lo que nos pase a nosotros no es lo más importante, sino que se cumpla el propósito de Dios. Eso es lo más importante. Ya que si pensamos que nosotros somos el centro y que Dios tiene que venir a darnos, a auxiliarnos en nuestros deseos, entonces estamos equivocados y estaremos cuestionando a Dios. Él no es el genio de la lámpara de Aladino. Dios es Dios. Volvamos al tema. ¿Por qué nos llega el sufrimiento, hermano Pepe? Bueno, naturaleza caída y nuestra carne está bajo maldición. Suficiente respuesta, ¿verdad? Esto acarrea los desastres naturales, la maldad, las enfermedades, ciclones, terremotos, todo eso, el pecado. Segundo, el rey de este mundo es Satanás, el rey de este siglo, el Dios de este siglo es Satanás. Él es el gobernante, por lo que los que andan sin Dios están expuestos a toda clase de maldades, pero en el caso nuestro, los cristianos, estamos expuestos a los ataques por parte de los instrumentos de Satanás. Ahora bien, sabemos que no estamos bajo su dominio ni nos puede vencer. No le temamos, no le teman al que puede matar la carne, pero no toca nuestra alma. Recordemos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Tercero, Dios reprende a sus hijos. Como un padre nos castiga, Dios puede enfermarnos, Dios nos hiere, Dios cura nuestra herida, Dios puede matarnos. Si no tuviese poder ni fuese soberano. 4. Es necesaria la prueba y la aflicción para que salgamos fortalecidos en nuestra fe. Y Dios nos va a aportar algo en cada prueba para sobrellevarla, como es su promesa, y triunfar. Pero al final solo el propósito de Dios se cumplirá. Romanos 8:28, eso es algo que no debemos nunca olvidar. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, oigan la entonación de todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando yo digo todas las cosas, no es que una parte sí y una no. No es la que te apetece a ti o tú creas que es buena para ti. Y la otra no, porque la otra aflicción prueba y no. Tú la rechazas. No seamos cobardes. Lo dice un cobarde experimentado. No seamos cobardes. Tenemos que dejar que Dios actúe en nuestras vidas y vaya sanando todas estas cosas. Pero antes que nada, que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Otra, quinta, Dios nos hace sus testigos y aportará algo a otra persona por medio de mi aflicción, por medio de mi prueba. Recordemos el caso de Job. Qué caso más bien documentado. Él mismo no entendía el porqué, pero
ha sido ejemplo y consuelo a millones de creyentes luego de lo acontecido. Dios lo purificó, le sostuvo y al final lo premió. 6. ¿Por qué llega el sufrimiento? Para la gloria de Dios. Para que Dios pueda gloriarse en ello. Como le pasó al ciego de nacimiento, que ya lo expliqué. 7. ¿Por qué nos llega el sufrimiento? Algunos creen que no tiene razón. Porque sencillamente Dios es soberano. Cuando tú no entiendas algo, entiende por lo menos que Dios es soberano y hace lo que quiere. Y esto no admite discusión alguna. Porque Él quiere. ¿Quién eres tú para discutir con Dios? ¿Quién? ¿Quién? Como dice la Biblia, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Sé que muchos hoy hubiesen preferido escuchar un mensaje más positivo, ya que nos gustaría pensar que a todo lo largo de nuestra vida veremos milagros fabulosos, ángeles obrando a nuestro alrededor, abundancia y prosperidad, y al final seremos protegidos de todo mal y estaremos siempre felices. Es algo que nosotros le pedimos a Dios, pero no necesariamente Dios nos va a dar. Hay que estar claro, no siempre funciona así. Y no fue así tampoco para ninguno de los héroes bíblicos que todos conocemos. En algún momento ciertamente ellos vieron la poderosa mano de Dios. Pero no siempre fueron librados de todo lo malo que les ocurrió. Abraham, Isaac, Jacob, Sansón, que lo dieron en estos días con el hermano Ryder. Ezequiel, que estamos leyendo en estos días, Jeremías, Daniel y otros tantos. Dios interfiere en el proceso natural de los eventos muchas veces, pero cuando es para su gloria y es según sus planes. Eso es una realidad. No lo hará para complacer nuestros caprichos o nuestra comodidad. Miren a Daniel, el muy amado por Dios. ¿Se acuerdan ese título? Qué bello. Daniel, el muy amado por Dios. Aquí él que recibió tantas revelaciones, wow, que a veces tenía que acostarse porque era demasiado fuerte para él recibir estas cosas. Como pocos. Sin embargo, fue desterrado, llevado prisionero y castrado. Era eunuco. Aunque algunos quieran pensar que esto último nunca sucedió, no es el tema a discutir hoy. Inclusive la larga vida terrenal no es un premio para la iglesia y los creyentes de hoy. Lo es la vida eterna. Es un regalo, es un don, es una gracia. Dios es soberano y puede permitir que cualquiera de sus elegidos, sus hijas, no importa quién sufra una enfermedad o una muerte, pero siempre llevará un propósito, ya sea a favor del reino o resulte en su gloria. La desgracia trae dolor porque perdemos cosas preciadas, seres queridos, tal como la salud también, o la muerte misma nuestra, o como ya dije, de un ser querido. Pero mientras más cerca nos llegue la desgracia y menos fe tengamos, más fuerte vamos a sentir el dolor. Eso es como un axioma. Repito, mientras más fuerte nos llegue la desgracia y menos fe tengamos, más fuerte vamos a sentir el dolor, la decepción, la desesperación. Y mientras más lejos esté el doliente de Dios, más desconformidad sentirá en contra de él. Le pedirá cuenta, no entenderá lo que pasa y su vida a partir de ahí estará mucho más alejada de Dios. Hay otras veces que la desgracia de una enfermedad o la pérdida de un ser querido acerca al doliente a Dios. O lo hemos vivido o hemos visto otros que lo han vivido. Y otras veces Dios acerca a los testigos, a los que se enteran de lo que ocurrió luego de que pasara,
y otras personas que van a pasar por algo similar y nosotros podremos consolarlos. Veamos, Job al final reconoce que Dios era soberano y aunque no podía entender todo lo que le había ocurrido, entendía que Dios podía hacer con él lo que quisiera y que eso sería para la gloria de Dios. Millones de cristianos a lo largo de la historia hemos recibido la bendición con la experiencia de Job. Pero si quisiéramos profundizar en el caso de Job, podríamos agregar que Job era justo, sí, pero sus hijos no lo eran. Cuando murieron los que estaban eran en fiesta, en chabacanería, y él vivía haciendo sacrificio por ellos. Y su esposa, mucho menos. Maldice a tu Dios y muérete. Eso era lo que ella le decía. Vemos también que con el sufrimiento de Job, Dios lo perfeccionó. Nos dio a todos una gran lección de su soberanía, empezando por Job mismo. La muerte de Esteban quedó detallada, documentada, muy bien. No la de Jacobo, la de Esteban, como un resumen de la historia de Israel. Luego de la misma, inmediatamente se inició una persecución que diseminó el cristianismo por toda la región y aún más allá. Dios sacó ventaja de esa aflicción y de esa muerte. El mundo fue verdaderamente beneficiado. Y de Esteban, ¿qué podemos decir de Esteban? Las Escrituras nos relatan que fue recibido por nuestro Señor ese mismo día. Qué bello. Los cielos le fueron abiertos. Concluyo, hermanos. No puedo darte una respuesta definitiva en cuanto a lo que debemos esperar de Dios en la aflicción. Así como reza el título de este mensaje. Solo puedo decirte que bien podemos encontrar que es Dios quien espera que durante la aflicción seamos obedientes y dispuestos, para que salgamos fortalecidos en la fe y consolados por ese Dios de consolación que es Él. Que atestiguemos por medio de nuestro proceder en la aflicción acerca de Él, que seamos testimonios a otros, que pudieran conocer de nuestra actitud frente a la adversidad. Y que aprendamos a ser administradores del consuelo de Dios, para que una vez seamos por Él consolados, consolemos a los que a su vez sufren. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué bello, bellísimo. Ante la adversidad y el sufrimiento, hermano, busquemos la fortaleza, el consuelo que solamente Dios puede proporcionarnos. Seamos fieles en todo momento sin desmayar. Y que se cumpla en nosotros el propósito de Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Señor, ciertamente no fue un mensaje positivo. No como aquello que a veces escuchamos de parte de algunos, pero es un mensaje que debe llegar a lo más interior de nosotros y hacernos ver la realidad de que Dios eres tú, ese Dios soberano que cumplirá su propósito siempre sí y solo sí en nosotros. Y aunque no podamos entender, porque tus pensamientos, Padre, son mucho más altos que nuestros pensamientos, porque nosotros somos finitos, de mente finita, y tú eres eterno, Señor. Aunque no podamos entender, Señor, danos la fortaleza y la capacidad de aceptar estas cosas y de servirte. Amén.